la nueva constitución, interpretación extensiva del derecho de propiedad, ¿cómo se debería limitar? A mi juicio este es un punto central. O sea, creo que la interpretación que la doctrina hasta la fecha ha realizado respecto de qué es lo que entiende por derecho de propiedad y cuál es la protección constitucional del derecho de propiedad ha desvanecido completamente el concepto de propiedad que nosotros tenemos en el derecho civil. A mi juicio, una cuestión fundamental es eliminar el derecho de propiedad privado sobre las aguas, incorporar un concepto de propiedad común que se establezca de una manera regulativa en paralelo con el derecho de propiedad, es decir, dejar de comprender que el derecho de propiedad es exclusivamente el derecho de propiedad privada y que contempla derechos de propiedad pública, la propiedad también común, otras formas de propiedad. Y desde ese punto de vista creo que es fundamental volver a instaurar la distinción que se ha borrado en la práctica constitucional y de derecho privado entre los derechos reales y los derechos personales. Creo que la propietarización extrema de los derechos personales le ha hecho un daño al sistema de derechos reales. Creo que debiésemos volver a considerar que respecto de los derechos personales, que es una distinción básica que todos aprendemos apenas entramos a estudiar derecho a cualquier facultad de derecho de Chile y del mundo, o sea, la clara distinción entre derechos reales y derechos personales parece olvidarse cuando tenemos que interpretar la regulación relativa al derecho de propiedad y asimilamos todo al derecho de propiedad sobre las cosas. A mi juicio, volver a incorporar esa distinción es fundamental. En segundo lugar, volver a incorporar un derecho, reforzar el sentido bajo el cual nosotros comprendemos o qué es lo que vamos a partir de ahora a comprender como función social de la propiedad. Creo que un derecho de propiedad como un derecho puramente exclusivo y excluyente es un derecho que se opone a cómo hoy día la sociedad enfrenta su nueva necesidad de reconfigurarse como nación en Chile, y yo creo que desde ese punto de vista la interpretación del concepto de función social va a ser un punto fundamental y debe ser un punto fundamental en una nueva constitución. Esto implica también, entre otras cuestiones, reformular las ideas de los derechos, de la defensa de los derechos adquiridos como excepción que se puede oponer incluso al legislador, incluso al constituyente. Creo que hoy día es necesario volver a comprender el derecho de propiedad como un derecho que excluye al resto, y por lo tanto tenemos que tener buenas razones. Tenemos nosotros, desde el punto de vista de la doctrina del derecho privado, tenemos que ofrecer buenas razones por las cuales consideramos que esa exclusión debe ser así de tajante como ha sido hoy día. Yo creo que ese es un punto que se va a tener que considerar de todas maneras en una discusión constitucional.